Buenos días. Bueno, siguiendo con este material complementario al curso de Derecho de las Relaciones Individuales del Trabajo, vamos a tocar hoy, o empezar a tocar, el tema jornada, pausas y descansos. Es un tema en el cual, como siempre, lo voy a presentar apoyado en un documento, que por supuesto no reemplaza la lectura de los libros, y también les sugiero, como lo hago siempre, recurrir al material audiovisual del ciclo Derecho Abierto, en este caso preparado por el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra facultad, con una exposición que está a cargo de la doctora Silvia Pinto Varela. El tema jornada. Empezamos con un concepto único, o digamos, un tratamiento unificado del tema jornada y el tema pausas y descansos, aunque son cosas distintas como lo vamos a ver, son institutos con propósitos diferentes, tal como lo vamos a ver. Sin embargo, tienen el común denominador del tiempo. Es sabido, acá le hago unos apuntes, una definición, ¿no? El tiempo durante el cual la capacidad de trabajo está a disposición del empleador. Ustedes saben que el contrato dura, y el derecho del trabajo, a través de sus diferentes institutos, herramientas, tiene como propósito limitar, reglamentar el uso que el empleador puede hacer de esa capacidad de trabajo. Y uno de los aspectos centrales para reglamentar, para sujetar, para limitar ese uso es el tiempo. El tema de cuánto tiempo va a poder el empleador usar, utilizar, emplear esa capacidad de trabajo. Por supuesto que no existe un tiempo, digamos, único o justo, o que se pueda decir científicamente razonable o el justo, sino que siempre es un conflicto, cuanto más, menos horas, etc. Y de hecho hay un convenio de la OIT número 47 que propone 44 horas, etc. El tiempo de trabajo ha sido ciertamente, ¿no?, una de las primeras reivindicaciones y conquistas obreras en materia de condiciones de trabajo. Entonces, tenemos por cierto que la limitación del tiempo de uso es una reivindicación básica y es un elemento central en el ordenamiento normativo. Pero no solamente es una limitación, sino que el tiempo también se considera para medir o cuantificar la prestación laboral de cara a su remuneración. Cuanto más tiempo está a disposición, más remuneración deberá percibir ese trabajador, o corresponderá abonársele. Por cierto que el factor tiempo no juega solo, sino que hay otros factores, la productividad, la mayor contracción al trabajo, hay diversos artículos que les cito que hacen referencia a estos otros criterios que complementan el tiempo a disposición. Ahora, una distinción. Mientras que el régimen de jornada tiende a la limitación del tiempo de uso de esa capacidad de trabajo que se ofrece a cambio de una contraprestación remuneratoria, el régimen de descansos, de pausas en la prestación, tiene que ver con garantizar la salud psicofísica del trabajador. En todo caso es una expresión del principio de indemnidad del trabajador, y también es un derecho fundamental. Entonces vamos a ver ahora en forma conjunta, pero luego separada, porque es otro el propósito. Por supuesto que en general el factor tiempo juega con otros factores, tanto como el esfuerzo, las condiciones del lugar, si es insalubre, si es salubre, si es con la remuneración, como le acabo de decir, y con el régimen de descansos. El tiempo, entonces, es un tema importante en el tratamiento normativo de las regulaciones de trabajo. Vamos a su regulación. Materia federal o provincial. Esto ya no se discute, pero es interesante saber que se discutió. Que, digamos, la primera disyuntiva, ¿es materia federal? ¿Corresponde al Estado federal regular sobre jornada o a las provincias? Una primera práctica para centralizar la regulación normativa fue precisamente considerar que el contrato de trabajo era una especie de la locación de servicios regulada por el Código Civil. Por lo tanto, como formando parte en condición de especie de ese género más amplio, lo que se decía es que correspondía legislar al Congreso Federal. Era una atribución del Congreso Federal. Ahora, y de hecho, algunas normas
del derecho del trabajo, ya una de las primeras, sin lugar a dudas, la ley de jornada, aún vigente, 11.544 del año 1929, lo que hacía era prescribir que esa norma modificaba el Código Civil en ese momento, ¿no? Se integraba el Código Civil. Por lo tanto, era de derecho de fondo, era materia federal. Ahora, ¿qué pasaba cuando las provincias establecían jornadas menores al límite previsto por la ley 11.544? ¿Era válido? Bueno, en un primer momento se decía que sí. Acá tenemos el fallo pesado de la Corte Suprema del año 42, que decía que sí, que mientras no se supere el máximo, era una atribución de la provincia, de las provincias que ejercían su poder de policía. También una noción controversial hoy en día. Luego esto se modificó en el 1955 con el precedente Arsenio, Vicente Juárez y otros contra Serradero García y Saín, que dijo que no, que la jornada de trabajo es un elemento que es indisociable de la remuneración y por lo tanto es una condición esencial. A partir de ahí se le dio también tratamiento. Materia federal corresponde al Congreso. Finalmente, este criterio se consolidó en el precedente Fábrica Argentina de Calderas contra la provincia de Santa Fe del año 86, donde se hizo alusión a las reformas constitucionales, ¿no?, de 1949, fundamentalmente 1957, que dispuso que el derecho, digamos, que dictar un código del trabajo y de la seguridad social, si se lo denominó, era competencia del Congreso Federal. Y nuevamente se insistió en el dato de que la jornada de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo porque está vinculado estrechamente a la remuneración. Bien, en el ámbito de la LCT, originalmente, en 1974, se dispuso que era materia local, pero tras la reforma por ley 21.297, se resolvió, y es el texto que hoy tenemos, que es materia federal. Sin embargo, puede haber todavía algunas problemáticas, por ejemplo, como pasó en el caso tratado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Coto-Sixta contra la provincia de Santa Fe, del año 2017, no tan lejano en el tiempo, cuando la administración municipal, en este caso, dispuso el cierre de establecimientos en días domingos. Entonces, eso, por supuesto, se entendió que afectaba, entre otras cosas, la jornada de trabajo, que es materia federal, y entonces corresponde eso, su tratamiento, al Congreso Federal. Bien. Vamos a las fuentes de regulación. Las fuentes de regulación, nuevamente, tratamiento conjunto de la jornada con el descanso, no obstante, el distinto y el diferente propósito de cada uno. La jornada de trabajo, insisto, es para limitar el tiempo de uso. El régimen de descansos es para garantizar la salud psicofísica del trabajador. Los dos articulan en relación al factor tiempo, pero tienen distintos propósitos. Bien, que encontramos el artículo 14 bis y demás tratados internacionales de jerarquía constitucional que les paso a enumerar con mención de artículos puntuales. Todos hablan o del derecho al descanso y de la limitación razonable de la duración del trabajo. Así tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también del ámbito de la Organización Internacional de Trabajo, el Convenio 1 del año 1919, juntamente con la creación misma de la OIT, estableció el convenio sobre las horas de trabajo, que fue ratificado por nuestro país en el año 1933, y el límite famoso, ¿no?, de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Para trabajadores de la industria, esto también tiene que ver, ¿no?, con la evolución del derecho del trabajo, que primero intentó proteger, ¿no?, a los trabajadores más vulnerables, más desplazados, que eran el trabajador obrero industrial. Recién en el año 1930, con el dictado del convenio 30 del OIT, se extendió el ámbito de la limitación de la jornada de trabajo al comercio y las oficinas. Un convenio que, por supuesto, corresponde destacarlo, incorporó el criterio de
jornada de trabajo como tiempo a disposición del trabajo, lo que se conoció como el tiempo nominal. Bien, convenio 14 sobre el descanso semanal, y llegamos a nuestra legislación, la ley 11.544 de 1929, aún vigente, con su decreto reglamentario 16.115 del año 33, que limita la jornada, con alguna variante, por supuesto, porque el artículo 1 habla de una limitación de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Como vemos, hay una diferencia entre el I del convenio 1 de la OIT, y es una ley que se contempla su aplicación para toda persona ocupada por cuenta ajena, en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Es decir, un ámbito de aplicación bien grande, que después vamos a ver quiénes están excluidos, exceptuados y demás. Bien, y esto, por supuesto, se complementa finalmente con la ley de contrato de trabajo, el régimen de jornada y descanso de los artículos 196 al 203, hasta el 207 de la ley de contrato de trabajo, que articula con aquel subsistente del año 1929. Bueno, avancemos un poco más. Ahora, sabemos que la jornada de trabajo hay que limitarla, y se limitan 8 horas o 48 horas semanales. Ahora, ¿qué se entiende por tiempo de trabajo? ¿Qué integra el tiempo de trabajo y qué no integra el tiempo de trabajo? Y acá hay algunas cositas para decir, ¿no? Porque hay cuestiones que son bien básicas. Por ejemplo, cuando el trabajador o trabajadora toma un café, ¿es tiempo de trabajo? Cuando va al baño, cuando sale a fumar un cigarrillo, cuando almuerza, ¿es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo? De eso responde los artículos, particularmente 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, que opta por la noción del tiempo nominal. Es decir, tiempo de trabajo es todo momento, aquel donde el trabajador está a disposición del empleador, en tanto no pueda usarlo en disponer de su actividad en beneficio propio. Así lo dice concretamente el artículo 197, y ese es el tiempo que se debe entender, tiempo de trabajo, el que computa a los fines de la limitación prevista por la ley. Ahora, ¿los traslados y las pausas integran la jornada? No. Los traslados son las causas, y las pausas, que son apreciables en el tiempo, como un cigarrillo, no, pero quizás un descanso de media hora sí sea una pausa. Pero es un criterio bien dinámico. Y ahora, el tiempo nominal se distingue del tiempo efectivo, que es el tiempo efectivamente trabajado por el trabajador. Es una noción, o sea, que está frente a la máquina, que está desempeñando su tarea. Esto no incluiría el tiempo de preparación de las máquinas, la limpieza, el vestuario, la ducha anterior o posterior, etc. ¿El tiempo efectivo para qué sirve? Para los trabajos que son intermitentes, ¿no? Por ejemplo, aquellos trabajos que tienen cierta intermitencia, un momento de actividad, un momento de reposo, como puede ser, por ejemplo, el acomodador de cine, que vamos a ver. Para eso sirve también para medir en los casos donde el trabajador puede usar de su tiempo, pero está atento al llamado, lo que se llama guardia pasiva, está de guardia, y tiene alguna funcionalidad que vamos a ver más adelante. Pero para eso sirve la noción de tiempo efectivo, el tiempo que el trabajador está desempeñando concretamente tareas. Vamos a los tipos de jornada. Bueno, esto ya lo deben haber visto en los cursos de elementos, la jornada común de 6 a 21 horas, hay un tope de 8 horas diarias o 48 horas semanales que admite la distribución desigual, de 1 hora más. Los adolescentes tienen un régimen particular, quizás lo veamos mejor cuando vemos la clase de trabajador, del trabajo de menores y de mujeres. La jornada nocturna, la que se desarrolla de las 21 a las 6, o sea, no tiene especificación esta, pero se entiende que es nocturna cuando no es diurna. Acá no hay un tope, o sea, el tope de 7 horas diarias es lo que establece la ley. Acá les hago las
correspondientes menciones normativas. No hay un tope semanal, pero se supone sería de 42 horas, ni tampoco distribución desigual, pero se supone sería de 1 hora. Esto está reconocido, ¿sí? Por doctrina y por jurisprudencia. La jornada insalubre, por otra parte, tiene otro régimen de limitación, de 6 horas y 36 horas a la semana, 6 diarias y 36 horas semanales. Hubo un primer criterio, ¿no?, de establecer un listado de industrias por sí insalubres. Actualmente el artículo 200 tiene otro régimen, que requiere la declaración por la autoridad administrativa de lugares o condiciones insalubres, ¿no?, y sustentado en dictámenes médicos con rigor científico. Lo que se procura es que no haya lugares insalubres, y que pueda el empleador, mediante, y que es un deber, por supuesto, procurar que el lugar no tenga insalubridad, no produzca el daño que supone un ámbito insalubre. Y acá hay una definición, ¿no?, que está muy bien en el artículo 2 de la ley 11.544, dice, en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados. Esa es la noción. Y acá están los topes: 6 horas diarias, 36 semanales, con límite en 7. No es susceptible de excepción alguna, y cualquier exceso configura trabajo prohibido. O sea, no puede generar horas extras. Esto está claro. Luego hay una cuarta categoría, que son las tareas penosas, mortificantes o riesgosas, que no son tareas insalubres, que no existe una reglamentación, es una cuarta categoría virtual, digamos. Y por cierto, que un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el número 318 del año 2007, que estableció la necesidad de distinguir entre la declaración administrativa de tarea penosa, mortificante o riesgosa a los fines previsionales, que a los fines laborales, que tiene que ver con la limitación de la jornada. A fines previsionales, la declaración de la actividad como penosa, mortificante o riesgosa justifica un régimen diferencial que termina exigiendo menos requisitos para acceder a la jubilación. En cambio, en el régimen laboral, la condición de tarea penosa, mortificante o riesgosa tiene que ver, ¿no?, primero que no hay reglamentación, pero de ser insalubre tiene que ver en todo caso con la reducción del tiempo de trabajo. Luego hay un régimen de equivalencias, bueno, cuando se alteran horas diurnas con nocturnas, cuando se alteran horas trabajadas en lugares salubres como insalubres, que seguramente la han visto, que tienen una pequeña mención. Lo mismo golpea en cuanto a la retribución. Y por último, en esta primera parte, lo que les voy a decir es que los límites de la jornada de trabajo se pueden fijar tanto por la ley como por acuerdo colectivo, y acuerdo individual, pero solo para reducir, no para ampliarlo, y no tiene relación con la remuneración. Bueno, muchas gracias.